cada fin de semana a este encuentro con el pasado. Esto es Charla con la Historia y hoy queremos hablar un poquito sobre la Guerra del Chaco. Ese acontecimiento de nuestra historia que arrancó en 1932 finalizó al menos la parte de la contienda en 1935, pero trascendió hasta el día de hoy, ya sea por la firma de los tratados, la definición de límites, pero por sobre todo por aquello que ocurrió en paralelo al combate y que es lo que realmente nos interesa hablar hoy, que es el aspecto cultural. Que hasta el día de hoy seguimos de alguna forma siendo testigos de aquello que nos dejaron muchos combatientes en ámbitos artísticos como el teatro, la lírica, la escritura y por sobre todo la música. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña Eder Acosta Santa Cruz, teniente primero de Justicia Militar. Es abogado de profesión, docente, museólogo, escritor, investigador y biógrafo militar. Actualmente presta servicios en la dirección del Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional. Teniente primero Eder Acosta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Charla con la Historia. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto y la satisfacción de poder compartir contigo, con toda tu teleaudiencia, un tema tan atrapante como lo es, sin lugar a dudas, la guerra del Chaco y ese aspecto cultural que está escondidito ahí dentro del conflicto bélico. Asimismo, les comento a la audiencia que hoy vamos a enfocarnos quizá de manera particular en Emiliano R. Fernández, pero queremos abarcar todas, las expresiones culturales que se dieron durante la contienda. Pero antes de entrar en este tema en particular, es importante comprender la magnitud de la Guerra del Chaco. Le pedimos a nuestro invitado si podría darnos una breve introducción sobre lo que fue esa Guerra del Chaco y su impacto en la sociedad paraguaya. Sí, sin lugar a dudas. Siempre recuerdo las palabras del mariscal José Félix Estigarribia, quien señalaba que el Paraguay siempre fue un pueblo manso y pacífico. Sin embargo, tuvo que enfrentar las dos guerras, las dos más grandes guerras que tuvo el continente americano, como es el caso de la guerra contra la Triple Alianza, la Guerra Grande, y la otra, lo que hoy nos ocupa, que es la Guerra del Chaco, de 1932 a 1935, que se desarrolla por el dominio del Chaco Boreal entre Paraguay y Bolivia, que finalmente culmina con la victoria paraguaya. El Paraguay tuvo que movilizar en total unos 100.000 combatientes, tanto que Bolivia aproximadamente unos 250.000 combatientes. Hay que recordar que la población de los países en ese momento, los beligerantes, el Paraguay, por ejemplo, tenía una población de 900.000 habitantes, en tanto que Bolivia tenía una población de 3.600.000 habitantes. De toda esa cantidad de combatientes que el Paraguay puso en el Chaco, aproximadamente unos 36.000 murieron, no volvieron, descansan el sueño eterno en el suelo chaqueño. Y el número de prisioneros también fue muy alto por parte del ejército boliviano. El ejército boliviano tuvo casi 24.000 prisioneros durante toda la contienda, en tanto que el Paraguay tuvo un total de 2.500 prisioneros. Esos serían los números aproximados al hablar sobre la contienda del Chaco. Comprendo. Ahora bien, nosotros al hablar de guerra obviamente pensamos en combates, actos heroicos, tristemente muerte, pero la verdad es que las escaramuzas y las grandes batallas no se dan de una forma continua. De hecho, la Guerra del Chaco duró prácticamente 3 años. ¿Cómo era la vida en las trincheras cuando no se estaba combatiendo? Y aprovechando ya, ¿qué tipo de expresiones culturales se dieron entre los soldados durante la guerra? Porque de alguna forma había que también trabajar ese aspecto de mantener a las tropas motivadas, entretenidas. ¿Qué es lo que ocurría ahí? Sí, durante las largas jornadas en las que no se combatían, se buscaba en esos momentos de ocio levantar la autoestima, la moral del combatiente, y en ese contexto en el que se trata de mantener el ánimo en alto de los combatientes, se van dando distintas expresiones culturales durante la guerra del Chaco. Increíblemente,
incluso hay aspectos como el deportivo, incluso cada regimiento tenía un equipo de fútbol en el cual en los momentos de ocio compartían torneos. También se daban las expresiones culturales propiamente, como para mantener el ánimo en alto de los combatientes paraguayos. Tenemos las expresiones como el teatro, por ejemplo. Durante la contienda se llevó adelante puestas en escenas de obras improvisadas. Me viene rápidamente a la mente un nombre destacado dentro de lo que es el teatro en Paraguay, como es el caso de Roque Centurión Miranda. Roque Centurión Miranda era hijo de Juan Crisóstomo Centurión, el último jefe de Estado Mayor del Mariscal, del afamado Juan Crisóstomo Centurión. Fue fundador de la escuela de arte, y él tenía un elenco en el Chaco, Roque Centurión Miranda. Él tenía un elenco de teatro que se conocía como elenco Chaco, que iba recorriendo los distintos puntos militares que había en el Chaco para llevar a escenas con algunas obras como el que se titula Episodios Chaqueños, también Tuyú. Y dentro del elenco Chaco hay un personaje muy pintoresco que siempre recuerdo, nosotros recibimos en donación, aquí te muestro, es las memorias de uno de los actores que estuvieron en este elenco Chaco, que se llama Juan Ramón Rodas. Juan Ramón Rodas se presentaba como actor y mascota del elenco Chaco. Es decir, se presentaba también como el combatiente más pequeño del ejército paraguayo. Ahí podemos observar justamente la imagen. Juan Ramón Rodas. Se llevaba adelante estas puestas en escena como para mantener la moral de los combatientes en alto, para poder mantener su entusiasmo constantemente. También, así como la guerra contra la Triple Alianza, una de las expresiones culturales que más dio fruto fue la literatura. También tenemos novelas que se escribieron en ese momento, en ese periodo de 1932 a 1935. Tenemos, por ejemplo, la obra Cruces de Quebracho de Arnaldo Valdovinos. También él escribió Bajo las botas de una bestia rubia. Esto se publica en Asunción en el año 1933, increíblemente en medio de la contienda chaqueña. También le tenemos a Justo Benítez, quien escribe Bajo el signo de Marte, bellas crónicas vivientes de la contienda. También le tenemos a José Molas, que escribe Polvareda de Bronce, que se publica en 1934. Increíblemente, la temática de la Guerra del Chaco en la literatura como género, como inspiración para escribir estas obras, desaparece misteriosamente hasta el año 1975 en nuestro país. Recién en 1975, con una novela que se llama La Tierra Ardía, recién se va a volver a tratar sobre la temática del Chaco. Y una de las obras muy afamadas que toca así de paso estructuralmente es Hijo de Hombre, de Augusto Roabasto, donde hay capítulos donde él relata las vivencias en el Chaco. Tenemos Los Destinados, el capítulo de Los Destinados, y también La Misión. El Destinados habla sobre los problemones de lo que fue la batalla de Boquerón en septiembre de 1932. Y en La Misión habla del trabajo que hicieron los transportadores de agua. Recordemos que Augusto Roabasto era muy joven todavía como para ir a la primera línea de combate, y sirvió como uno de los aguateros en el ejército paraguayo. E incluso una de sus primeras obras las escribió para ayudar a los veteranos de la Guerra del Chaco. Eso en cuanto a literatura. También tenemos en pintura, aquí en el Museo Militar, nosotros contamos con murales de un prestigioso pintor, Roberto Holden Jara,
quien iba tomando croquis, iba tomando dibujos, iba pintando escenas de los lugares por los cuales iba pasando su regimiento. Se inspiraba en la contienda chaqueña y dejó un trabajo muy prolífero. Aquí, como les comenté, aquí en el Museo Militar pueden observar algunos de estos murales hechos por Roberto Holden Jara. Y sin lugar a dudas, la expresión más grande, la que más tiene arraigo en la cultura paraguaya es la música. La música fue compañera de los combatientes durante los 3 años de contienda. Cada regimiento tenía una banda popular, cada regimiento tenía sus músicos que acompañaban en los tiempos de ocio. Incluso hay anécdotas, se señala que cuando las líneas estaban muy cercanas entre paraguayos y bolivianos, comenzaban tipo unos duelos de música entre los contendientes. Arrancaban los paraguayos y enseguida terminaban respondiendo los bolivianos. O en algunos casos los bolivianos no tenían bandas de músicos, entonces solicitaban a los paraguayos alguna pieza musical como para hacer pasar esos momentos de ocio, esos momentos de tranquilidad en las trincheras cuando las líneas estaban muy próximas. Entre los grandes músicos que estuvieron en la Guerra del Chaco le tenemos a Herminio Jiménez, quien fue el director de la orquesta del Comanchaco. También fue combatiente. Él escribe esta canción épica que nosotros conocemos como Fortín Toledo. Es una de las grandes obras de Herminio Jiménez. También le tenemos al creador de la guarania en el contexto de la guerra, involucrado en el contexto de la Guerra del Chaco, el caso de José Asunción Flores, quien incluso era el encargado de una pieza de ametralladora en la batalla de Boquerón. Dicen que por influencia de un amigo, finalmente a él se le sustrae de las primeras líneas de combate y se lo lleva a otro punto donde no se expondría tanto. También tenemos a Darío Gómez Cerrato, quien sería el director de la banda de músicos del regimiento número 5 General Díaz. Y también tenemos la experiencia de lo que fue la banda de músicos de Pay Pérez, que se vieron en el Fortín Nanagua. Es ahí donde el padre Ernesto Pérez entabla una relación de amistad con Emiliano R. Fernández, quien es uno de los grandes exponentes de la música durante la contienda chaqueña. Qué interesante, qué interesante. Y justamente nuestro tema principal, dentro de todo, viene a ser Emiliano R. Fernández. Le pido, por favor, teniente primero, si nos puede aguardar un ratito, también a nuestra audiencia. Vamos a ir a una brevísima pausa. A la vuelta nos entramos a hablar de lleno de lo que va a ser la vida dentro de la guerra y por sobre todo la obra de este importantísimo cantautor paraguayo. En breve, más de Charla con la Historia. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando del aspecto cultural durante la Guerra del Chaco y vamos a centrarnos en una figura clave de nuestro popurrí cantoral. Es Emiliano R. Fernández. Nos acompaña para el efecto el teniente primero Eder Acosta. Mi teniente primero, ¿cuál fue el rol de Emiliano en la guerra? ¿Fue combatiente o fue simplemente alguien que dio apoyo moral a las tropas? El caso de Emiliano R. Fernández, podemos hablar de que fue combatiente y aparte del apoyo moral que ofreció sus obras. Siempre recuerdo una frase que señaló en algún momento el profesor Hugo Mendoza referente a los artistas, los escritores que estaban en la Guerra del Chaco.
Él señalaba que cuando Estigarribia se enteraba que había algún escritor, algún artista dentro de las líneas, él trataba de llevarlo hasta el puesto de comando central, porque él señalaba de que eran ellos los que finalmente iban a hacer que perdure en la memoria del pueblo las hazañas del ejército paraguayo. Entonces, cuando se enteraba que había algún escritor, algún artista, trataba de sustraerlo de las primeras líneas como para que pueda escribir la historia de la guerra del Chaco. Lo consiguió en su gran mayoría, como recién estoy hablando, por ejemplo, de José Asunción Flores o Herminio Jiménez. Lo consiguió en su gran medida con muchos de estos escritores, estos artistas. No así con Emiliano R. Fernández, quien se opuso a ser sustraído del regimiento número 13 Tuyutí, porque él decía que ese era su lugar, ese era el lugar que él tenía que ocupar. Entonces, durante los 3 años de la contienda, él estuvo involucrado en las acciones bélicas. Interesante. ¿Y podríamos hacer un recuento al menos de alguna de las principales batallas en la cual él participó? Sí, sobre todo tuvo participación en el año 1932 en las acciones militares que se desarrollan en el sector de estos fortines que estaban muy cerca del fortín Nanahua, como es el caso de Samaclay. Su foja de servicio, que tengo aquí a mano, señala de que el 10 y el 11 de septiembre de 1932 estuvo combatiendo en Samaclay. También estuvo en una acción que se denomina 10 caballos, que se desarrolla el 5 de diciembre de 1932. También combatió en Murgia. El fortín Murgia es un fortín que estaba al suroeste de Nanahua. Desde este lugar empezó el bombardeo, por ejemplo, el bombardeo durante la batalla de Nanahua de enero de 1933 por parte del ejército boliviano, y por supuesto la defensa de Nanahua del 20 de enero de 1933, que lo catapulta a la historia de Emiliano R. Fernández. También estuvo en algunos asaltos y tomas de posiciones enemigas en septiembre de 1934, y estuvo en algunas exploraciones en los montes de Margariño y Varibián. Fue comandante de una compañía durante la guerra del Chaco, y también fue encargado de algunas ametralladoras pesadas, Emiliano R. Fernández. Qué interesante. Usted mencionó lo de Samaclay. Estamos hablando de ese combate que al final de cuentas sirvió de antecedente para esa famosa manifestación del 23 de octubre de 1931. Exactamente, sí. Había sido ocupado este fortín Samaclay, y el gobierno paraguayo durante mucho tiempo había negado la ocupación de este fortín. Finalmente, recién durante la guerra del Chaco serían desalojados los bolivianos de este fortín. Efectivamente, esa es la relación con la historia que tiene Samaclay. Qué interesante. Ahora, volviendo un poquito a Emiliano, él fue herido, ¿no?, durante la guerra. ¿Fue así y tuvo alguna consecuencia en su vida eso? Paradójicamente, él fue herido en las acciones de Pampa Grande, señala su foja de servicio el 11 de septiembre de 1933, pero después da parte de enfermo por enfermedades, evacuado el 5 de enero de 1934, y él aprovecha esta evacuación hasta la retaguardia, llega hasta Asunción, y él aprovecha esta evacuación para finalmente contraer matrimonio con Belén Lugo el 24 de febrero de 1934 en la iglesia de Caacupé. Belén Lugo sería su gran amor, y coincidentemente con esta evacuación, Emiliano R. Fernández aprovecha y termina contrayendo matrimonio con ella. Qué interesante, porque también obviamente como poeta, cantante, además de preocuparse sobre cuestiones relacionadas a la guerra, también hay varias canciones que hacen referencia, ¿verdad?, al amor, a la mujer. Pero bueno, volvamos un poquito a su figura, y le he pedido un poquito, ¿podríamos hablar, mencionar algunas de sus canciones, poemas que se hicieron populares durante la guerra?
Sí, justamente hablando de la preguerra y toda esta inacción, todo el reclamo que había en la sociedad paraguaya por la invasión del Chaco paraguayo, una de las primeras canciones que surge en el acervo de Emiliano R. Fernández es Roja Silva Arecao, que es una canción que está dedicada al teniente Roja Silva, el primer mártir, el primer caído, el 25 de febrero en Fortín Sorpresa. Señalan de que él se habían conocido en la zona de Concepción, se hicieron muy buenos amigos y finalmente él le dedica esta canción, que es una canción de protesta por la inacción en la defensa del Chaco paraguayo. Recordemos que Roja Silva era un joven oficial paraguayo, hijo de un expresidente de la República, quien es Liberato Rojas. También su abuelo había servido en el ejército paraguayo durante la Guerra Grande, el capitán Gorgoño Rojas, quien fuera comandante del regimiento 36 de infantería. También tenemos otra canción que se compuso un poquitito antes de la movilización, sobre todo la movilización de 1928. Recordemos que el ejército paraguayo se moviliza luego de los incidentes del Fortín Vanguardia. Entonces compone esta música Jama Asesina o Se la Reina, como nosotros lo conocemos, pero acá hay una particularidad, una anécdota histórica detrás de Se la Reina, y que guarda justamente relación con el acontecimiento que anteriormente le estaba narrando, el matrimonio con Belén Lugo. Esta música él en un principio le había dedicado a Catalina Gadea, y cuando contrae matrimonio en 1934 con Belén Lugo, él le vuelve a dedicar, pero esta vez ya a Belén Lugo, cuando tiene que movilizarse nuevamente al frente, al campo de batalla en abril de 1934. Esa es la particularidad que tiene esta canción. Podemos ver también el carácter romántico de Emiliano R. Fernández, de tener varios amores. Tenía esa fama de mujeriego Emiliano R. Fernández. La tercera canción que recuerdo así profundamente, que surgió en el contexto de la Guerra del Chaco, es Nanagua de Gloria o 13 Tuyutí, que recuerda las acciones del 20 de enero de 1933. Se lo conoce como 13 Tuyutí porque ese era el regimiento al que pertenecía Emiliano R. Fernández, el regimiento que recibía su nombre de la batalla de Tuyutí durante la Guerra Grande, donde él narra épicamente todos los acontecimientos que vivió con el regimiento 13 durante la defensa de Nanagua, que se produce en enero de 1933. Haciendo un análisis, hice un análisis de algunas partes de la letra, y en muchas partes se da una licencia artística de Emiliano R. Fernández. Por ejemplo, habla de cañones 105, y en las memorias de los combatientes no hubo ni un solo cañón 105, por ejemplo, eran todos cañones 75, o ponía personajes como Rodolfito López, quien él personalmente sale y desmiente que él estuvo en tal retén como señalan en la música Emiliano R. Fernández. Pero encierra toda esa bravura, toda esa negación del soldado paraguayo durante esas acciones militares en enero de 1933, que eran muy importantes para el ejército paraguayo. Era importantísimo resistir en ese punto, atendiendo la valoración estratégica que tenía el Fortín Nanagua. Qué interesante. Uno de los poemas menos conocidos, o sea, compitiendo, ¿verdad?, en fama con las canciones que estuve hablando anteriormente. Tenemos a Retempe Pujarepe, que fue escrita en el año 34, Retempe Pujarepe, sí, digo bien, que fue escrita en 1934, ya cuando Emiliano R. Fernández llega con las tropas paraguayas hasta el sector de Valliriam. Dice que se inspira en una noche en que el viento soplaba suave. Solicita al viento que traiga un mensaje hasta su madre, Bernarda Rivarola. Quería que
que le traiga el mensaje, el pesar, el sentimiento del combatiente paraguayo en el frente hasta su madre. Recordemos que Bernarda Rivarola era una residenta de la Guerra Grande, era prima del coronel Valois Rivarola, y se había casado con Silvestre Fernández, quien fuera veterano de la guerra del 70. Esas son algunas de las músicas más emblemáticas que recuerdo de Emiliano R. Fernández. Qué interesante, mi teniente primero. Y por sobre todo, teniendo en cuenta la figura de Emiliano, es que él obviamente recibió reconocimiento, pero quizás ese reconocimiento que todo artista siente más es que el pueblo lo siga, digamos, incluso tanto tiempo después de que él dejó este mundo. Se terminó lastimosamente nuestro tiempo. Yo creo que este tema da para muchísimo más. Nos gustaría tener la posibilidad de volver a conversar con ustedes más adelante. Y bueno, agradecerle por acompañarnos en Charla con la Historia. Muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Un gusto y una satisfacción de poder compartir con ustedes. Gracias también a usted que como cada fin de semana apuesta por saber un poquito más del pasado, conocer más lo que es el Paraguay de antaño y por sobre todo cómo también ayuda a construir lo que somos hoy. Muchísimas gracias y como siempre nos vemos en 7 días.